tardes, ¿cómo están? Sabemos que hoy van a Buenas ser tardes. algunos Hola, menos. buenas. Así que bueno, les cuento lo que tenemos pautado para hoy, que estaba ya planificado en el calendario. La idea hoy es ver lo que es la introducción al estudio de la vida útil sensorial de alimentos. Por otro lado, nos queda terminar de ver lo que es una introducción a nuevas metodologías de análisis sensorial. Y el tercer tema que teníamos hoy que resolver era el tema del horario de la actividad de evaluación sincrónica del día 12. En realidad, la evaluación sincrónica del día 12, nosotros propusimos hacerla a partir de las 19 horas porque tiene una duración concreta de 2 horas, así que tranquilamente al hacerlo a las 19 horas nos va a permitir terminar a las 21, que es el horario de clase. Así que no habría inconveniente para nosotros de hacerlo en esa hora. Supongo, no sé si hay algún tipo de objeción al respecto. Me dirán ustedes. De mi parte no, Pilar. Ok. No, yo tampoco, no tengo problema. Bien. Quería sí hacer una consulta con Sí. respecto a la primera actividad evaluable que se entrega el lunes. Algunos de nosotros tenemos parcial el lunes del proyecto y yo quería saber si estará la posibilidad, aunque sea estirarlo un día. En realidad no existe la posibilidad, y te explico por qué. Porque nosotras tenemos que corregir ambas actividades evaluables, la asincrónica y la sincrónica, para ver si hay alguien que tenga la necesidad de hacer uso de la fecha del 19, que es la fecha de recuperatorio, ¿sí? Nosotros cuanto antes tenemos que corregirlo y no nos da a nosotros tiempo para hacerlo. ¿Se entiende? Tienen hasta el final del día 8, ¿sí? Para realizar la entrega. Que bueno, Okay. por otro lado viene desde no sé qué día fue que subimos la actividad. El viernes, lo que pasa es que son más de 3 horas de video también y eso lleva un poco de tiempo, bastante el fin de semana y entre el laburo y todo en la semana. Por ahí no Claro, tuve pero tiempo esas 3 horas de video entre... fueron las 3 horas que hubiéramos utilizado de clase sincrónica, en realidad. ¿Sí? No, sí, no hay problema, pero nada, preguntaba nomás, como tiene todo el hecho de que hay que hacerlo escrito y todo. Sí, y tiene Eh, también todo un porqué, se hace escrito, porque de alguna manera nosotros tenemos que garantizar de que ustedes son ustedes, ¿sí? Y que tratar de evitar todo lo que es el copy-pegue, que sabemos que ocurre, ¿sí? Somos conscientes de eso. Entonces, en realidad son como pautas. Y por otro lado, como les dijimos, tratamos de, a ver, el examen final va a ser escrito a mano, o sea, no, vamos a tratar de simular lo máximo posible lo que sean los exámenes que normalmente vamos a tomar, de acá en más. Así que en realidad es esa la situación. Así que tienen hasta el 8 a las, creo que es 11:59, que se cierra la actividad para poder hacer la entrega. ¿Sí? ok, bueno, gracias. Con respecto al tema, entonces dijimos de lo del horario del 12, no hay inconvenientes a las 19 horas, ¿verdad? Pilar, buenas tardes. Yo soy Sí. una de las que mandó el mail. Al Sí. final pudimos arreglar con procesos, así que no habría problema, digamos, con el parcial, creo yo. Pudimos arreglar de empezar el trabajo un poco más temprano. Ajá. Yo aviso por si lo quieren dejar a las 18, creo que no va a haber ningún problema. Menos si dura 2 horas, creo que no va a haber problemas. Y pedimos disculpas también por todo este lío. Listo. No sé. Sí, lo que pasa que me parece que somos muy poquitos hoy como para estar volviendo a cambiar. También. A mí me parece que ya definimos que va a ser tal día, a tal hora, y bueno, va a ser así. Porque si no, los que no estén hoy estaban de acuerdo con las 19 y después por ahí no están de acuerdo con las 18, ya programaron algo. Me parece que no podemos estar sobre la marcha modificando estas cuestiones. Listo, no, si no lo dejamos directamente a las 19 y igual lo vamos a informar en la clase, cuando subamos la clase el lunes, esta clase, el lunes, quedará ahí el registro de que
acordamos que es a las 19. Bueno, ¿qué entendemos como concepto de vida útil, no de vida útil sensorial? ¿Qué entienden ustedes por la vida útil de un alimento? ¿Qué es? Que es el tiempo que nosotros como productores, elaboradores, le ponemos a los productos para asegurarnos que hasta esa fecha va a tener las calidades organolépticas que nosotros queríamos para el producto. Yo no hablé de vida útil sensorial todavía, dije de vida útil en general. Claro, pero esa es para mí la vida útil. Tiene en cuenta solo propiedades organolépticas, no otra cosa. Propiedades organolépticas. Sí, sabor, olor. No, para no hablar de la parte sensorial, dije propiedades Y organolépticas. si esas no propiedades para vos organolépticas no son sensoriales, ¿qué son? Las propiedades sí, organolépticas no era son sensoriales. Era para usar un sinónimo nomás. Va, no sinónimo, pero como se lo conoce normalmente. Pero bueno, sí, es eso para mí. Incluye sí o sí lo sensorial, no incluye otra cosa. No se me viene vida útil con otra cosa, eso dices. Yo lo que pregunto es, ¿cómo se pone hoy la vida útil, ¿sí? De un producto? ¿Cómo se establece? Haciendo ensayos acelerados para causar deterioro, no sé. ¿Qué se estudia durante la vida útil de un producto? Y varias cosas, como el aspecto microbiológico, Ajá. depende del producto. Hay algunos productos que están limitados por características microbiológicas y otros que puede ser más que nada por calidad de cómo lo aprecia un consumidor. Ejemplo, el pan, tal vez viejo, ya no tiene vida útil, pero no por cuestiones microbiológicas, sino porque el consumidor elige no consumir ese tipo de pan. ¿Ustedes creen que cuando, estoy hablando en la Argentina, tienen que hacer la vida útil, establecer la fecha de vencimiento, la fecha límite a partir del cual el producto no puede ser consumido, van a tener en cuenta lo que el consumidor dice cuando en realidad el código no establece realizar eso? ¿Qué les pide a ustedes el código alimentario al respecto de un producto? Los parámetros microbiológicos. Que sea inocuo, ¿sí? Y que sea seguro. ¿Ahí está? Para eso les dan estándares, que en general son microbiológicos, recuentos máximos de determinados microorganismos, dependiendo de la estructura y de la matriz de ese alimento, y también algunos parámetros físico-químicos, porque lo que queremos es que no le haga daño al consumidor, ¿verdad? Sí. Bien, ahora, en líneas generales, cuando se hacen, al menos en este país, ensayos de vida útil para poner una fecha de vencimiento, es lo único que se hace. Hay muy pocas empresas que trabajan haciendo además ensayos de vida útil sensorial. ¿Sí? En donde sí, lo que voy a ver son las características sensoriales del producto, cómo se comporta durante el transcurso del tiempo, las características sensoriales del producto. Pero en realidad no hay nada especificado a que una empresa se sienta en la necesidad, en la obligatoriedad de hacer este ensayo. ¿Se entiende? Cuando vamos específicamente a lo que es el concepto de vida útil sensorial, allí está lo que indica la norma ASTM E2454 e indica que, según esta norma, la vida útil sensorial es el tiempo durante el cual las características y el desempeño del producto alimenticio se mantienen como fueron proyectados por el fabricante. El producto es consumible o usable durante ese periodo, brindándole al usuario final las características, desempeño y beneficios sensoriales deseados. Pero yo parto de la base, digamos, de que el producto tiene que tener características de inocuidad y de ser seguro. ¿Se entiende? Es basal. Pero a su vez tengo que sumar este concepto que es el de vida útil sensorial.
porque puede ocurrir que estas características sensoriales se deterioren antes de que aparezcan esos recuentos de microorganismos que hagan que el producto sea inocuo. Es decir, puede ser seguro y puede ser inocuo y puede no ser aceptado en cuanto a sus características sensoriales. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué variables afectan a la vida útil sensorial? Obviamente que hay un montón de variables, desde la naturaleza del alimento, su composición. Sabemos que no es lo mismo en cuanto a la naturaleza un alimento de origen vegetal, un alimento de origen animal, una bebida. Sabemos que la composición del alimento, en función del pH, del contenido de grasa, del contenido proteico, va a hacerlo más o menos influenciable para lo que es su vida útil, las materias primas que se utilizan en su producción, los procesos tecnológicos que se utilizan en su producción, qué envase es seleccionado para ser protegido durante el transcurso de su vida, las condiciones de almacenaje y de distribución, todo lo que tenga que ver con la logística, la manipulación esperada por los usuarios y demás. Acá lo interesante es ver, primero, que por primera vez en análisis sensorial estamos haciendo mención del envase, cuando siempre trabajábamos, ¿sí?, con con alimentos desnudos. Ahora acá sí nos interesa ver cuál es el envase que se utiliza. No porque lo vayamos a evaluar, sino porque impacta directamente en esto que es la vida útil del producto sensorial. Y lo interesante acá es ver que cuando uno hace un estudio de vida útil, sea sensorial o no, cuando cambia una sola de estas variables, hay que reestudiarlo de nuevo porque cambia en conjunto todo el producto. Si yo cambio una temperatura en un procesamiento, si cambio una materia prima por otra, si de repente cambio el tipo de envase, cambian las variables que van a condicionar esa vida útil. Y debería de volver a hacer el ensayo. ¿Cómo se diseña o qué es un ensayo de vida útil de un alimento? Cuando hablamos de la vida útil sensorial, consiste en planificar una serie de controles preestablecidos en el tiempo, con una determinada frecuencia, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo se puede, qué alternativas tenemos, para alcanzar el deterioro, que va a ser el limitante, o alcanzar los límites prefijados, ¿sí? Ahí hay algunos conceptos que ahora los vamos a ir tocando. Siempre, en cada uno de los instantes o los tiempos de muestreo, se va a contrastar el producto que va avanzando en su vida útil, en su aparición de deterioro, contra un producto fresco, que es el que nosotros vamos a utilizar siempre como contraste, ¿sí?, para ver en qué momento dejó de perder esa frescura y comenzó a sufrir ese deterioro que nos va a condicionar a la vida útil del producto. En general, uno cuenta con bastante poca información cuando quiere hacer o planificar un ensayo de vida útil sensorial. Por eso es que es necesario realizar en forma simultánea lo que son los controles microbiológicos y físico-químicos, ¿sí?, de manera de poder tener certeza de cómo van esos controles en paralelo y determinar cuál, en definitiva, de estos tres parámetros, microbiológico, físico-químico, sensorial, va a ser el determinante de la vida útil. Acá es importante saber que uno va a contar con referencias bibliográficas o puede contar con papers o ensayos preliminares. El tema está en que, como dijimos, en la vida útil sensorial de un alimento hay tantas variables que están puestas en juego que sería muy poco probable que yo encuentre una matriz que realmente sea representativa del producto y bajo las condiciones de elaboración, materia prima, formulación, envase y demás, que realmente yo pueda manejar o simular. Entonces, a veces se utiliza como una base, pero no siempre se puede extrapolar esta información. ¿Por qué es importante, antes de que nos vayamos, por qué es importante hacer
como dijimos, el Código Alimentario Argentino no es expeditivo al respecto de lo que es el análisis sensorial y lo que se debe controlar. Ahora, ¿por qué es interesante y por qué es importante que las empresas o que los productores de alimentos hagan este tipo de ensayos? ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Qué creen ustedes que podría ocurrir si no tuviéramos el dato, por ejemplo, de la vida útil sensorial? Supongamos que solamente hacemos controles microbiológicos y hacemos controles físico-químicos para ponerle la fecha de vencimiento a un producto. Bien, ¿qué pasa si el producto se deteriora sensorialmente antes de llegar a esa fecha límite? Y el consumidor va a tener un reclamo respecto a eso. Exacto, van a empezar a llover algunos reclamos, es verdad, que nos van a empezar nos vamos a empezar a preguntar, a hacer trazabilidad, a ver qué es lo que pasó y demás y demás. Entonces puede ser que la vida útil no esté debidamente planificada, o la otra alternativa, ¿qué pasa si de repente la vida útil en general, digo, la vida útil, no solo la sensorial, no está determinada metodológicamente o experimentalmente? Como dijimos, hay información, sí, pero la verdad es que a veces es imposible de extrapolar por todas las variables que estuvimos viendo. Entonces, si yo de repente tomo el dato diciendo, en la empresa tanto a esta leche UHT le ponen 6 meses de fecha de vencimiento, ¿sí? Y la verdad que no sé si cumple o no cumple. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que esté mal calculada esa fecha de vida útil. Tenemos dos posibilidades, o que esté calculada por defecto o que esté calculada por exceso. Si está calculada por exceso es lo que dijimos recién. Probablemente van a llover reclamos, de consumidores, ¿verdad? Ahora, si está calculada por defecto, ¿qué ocurre? Y voy a tener que sacar del mercado producto que todavía es consumible, que no tiene ningún riesgo ni de inocuidad, ni va a tener problemas sensoriales, pero como yo ya le puse esa fecha de vencimiento. En realidad estoy sacando del mercado producto que puede ser consumible, sin poner en riesgo a las personas ni nada. ¿Eso qué significa? Pérdida. Pérdida. ¿Sí? Pérdida. ¿Escucharon hablar de una tendencia ahora a nivel mundial de la disminución de desperdicio de alimentos? Sí, sí. Bueno, hay toda una movida grande a nivel mundial, porque se desperdician toneladas y toneladas de alimentos. Muchas veces tiene que ver con esto, con no hacer estudios específicos de la verdad, cuál es el tiempo en que el producto puede permanecer, digamos, en el mercado a la mano del consumidor sin que sea un riesgo, ¿sí? Muchas veces las empresas lo que hacen es poner una fecha de vencimiento anterior para resguardarse, ¿sí?, de algunos inconvenientes que tengan, como posibles reclamos y demás. Lo cierto es que al día de hoy, con la situación y el contexto mundial de hambre y de desperdicio, amerita que como futuros ingenieros repensemos de que son necesarios realizar estudios de vida útil. ¿Para qué? Sí, entiendo, para disminuir las pérdidas en el caso de las empresas, pero para también hacer una contribución, ¿sí?, a disminuir lo que son los desperdicios de alimentos, que realmente son alimentos que estarían en condiciones de ser consumidos, ¿sí? Entonces, lo dejo esto a modo de repensar nuestra función social, si quieren, como futuros ingenieros. Bien, cuando nosotros hacemos un ensayo de vida útil, no solo de vida útil sensorial, un ensayo de vida útil,
es necesario establecer bajo qué condiciones vamos a trabajar, ¿sí? Como dijimos, nosotros vamos a tener que resguardar una forma de almacenamiento de ese producto, que obviamente dependerá de las características de cada producto, y vamos a tener que establecer cuáles son los parámetros de ese almacenamiento. Parámetros como temperatura, humedad, tipo e intensidad de iluminación, que van a tener que ser monitoreados durante el ensayo. Primero establecerlos, pero además tienen que ser monitoreados durante el ensayo. Existen dos formas de hacer ensayos de vida útil. Una es a condiciones normales de almacenamiento y otras son condiciones aceleradas, ¿sí? Para lo cual debemos considerar qué tipo de correlación hay entre las condiciones aceleradas del ensayo y la condición normal de almacenamiento. Cuando uno trabaja haciendo ensayos acelerados, si bien no es el objetivo de esta clase ir a ver toda la parte, digamos, estadística y de desarrollo de este tipo de ensayos, porque son por ahí los más complejos, debe de resguardar siempre las condiciones de almacenamiento de la muestra control o testigo, que es el producto que está en condiciones iniciales, o condiciones, como le decimos nosotros, entre comillas, de fresco. Vamos a tener que tener dentro del desarrollo del programa del ensayo, que considerar esto, a qué temperaturas también, no solo voy a hacer los ensayos de vida útil, sino a qué temperatura voy a mantener a mi muestra control como tal. Entonces, fíjense, acá es solo a modo de, para que ustedes vean, un ejemplo, hay, que es desde bibliografía, como hay algunas temperaturas a las cuales se podría ensayar determinados productos en condiciones aceleradas, y a qué temperatura se podría mantener el producto control sin que éste sufra también alteraciones en el tiempo. Pero como les dije, son consideraciones a tener. No va a ser 100% aplicable, o tenemos que tener en cuenta que podría no ser una extrapolación directa. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un ensayo de vida útil sensorial, ¿cuál es el tiempo máximo de almacenamiento? O sea, ¿cuándo termina el ensayo de vida útil sensorial? Cuando observo la primera modificación sensorial sería. No sé. Cuando nosotros hablamos y hacemos un ensayo de vida útil microbiológico, de alguna manera el código nos pone las pautas de límites máximos, ¿verdad? Nos dice, bueno, el recuento no puede ser más que, o no sé, las características físico-químicas, no sé, por ejemplo, no sé, el deterioro de una determinada grasa no puede ser más de. Ahora, cuando nosotros hacemos un ensayo de vida útil sensorial, lo que nosotros queremos, o mejor dicho, el ensayo termina cuando el producto deja de ser aceptado, ¿sí? Cuando el consumidor indica que las características sensoriales del producto ya no son lo que esperaba, ¿sí? Entonces me van a decir, genial, pero lo que estamos buscando es que el producto, sí, que el producto se deteriore. En todo ensayo de vida útil, el producto se tiene que deteriorar. Tengo que encontrar cuál es ese punto de inflexión entre el cual dejó de ser aceptable a ser inaceptable. Ya no lo consumiría, ¿sí? Entonces, lo que se hace son ensayos por ahí preliminares, sin decirle al consumidor que estamos haciendo ensayos de vida útil, se le dirá si tal producto le es aceptable o no es aceptable. Entonces, de alguna manera, yo voy a tener un estimado de por cuánto tiempo después de producido el producto empieza a tener complicaciones en su aceptabilidad. ¿Está? Pero básicamente, en el ensayo de vida útil, tiene que aparecer el deterioro. ¿Está?
Y uno de los parámetros que tenemos que establecer cuando hagamos un ensayo, como dijimos que vamos a ir evaluando en el tiempo cómo ese deterioro se representa, es evaluar los tiempos o frecuencia de muestreo. Está establecido que para que un ensayo de vida útil, no solo sensorial, un ensayo de vida útil, sea estadísticamente confiable, tiene que haber al menos 6 puntos de muestreo. Puede haber más, ¿sí? Pero como mínimo 6 puntos de muestreo. Si se ensaya con menos puntos de muestreo, va a disminuir la confianza en la determinación de esa vida útil. ¿Qué quiero decir esto? Si yo hago un planteo, hago una planificación de 6 puntos de muestreo en el lapso de, por ejemplo, 6 meses, y en el punto de muestreo 3 se cae, o es decir, se nota el deterioro con las pruebas que hago, es porque evidentemente hice mal mi muestreo. ¿Se entiende? Tengo que hacer un muestreo anterior a esa fecha. Ahora, existen 2 posibilidades de muestreo. Como dije siempre, como mínimo 6 tiempos de muestreo. Una posibilidad es hacerlo a tiempos regulares. Quiere decir que entre un muestreo y otro va a haber exactamente el mismo periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo pueden ser horas, días, meses, pero siempre es el mismo, ¿sí? Y hay otro en el cual lo que se hace es empezar con un periodo de muestreo más alejado y hacerlo más frecuente a medida que nos vamos acercando al tiempo que nosotros suponemos que tendremos el deterioro, ¿sí? Esto sobre todo se da en aquellos productos en donde la vida útil es muy alta, ¿sí? O es muy larga, como pueden ser meses, ¿sí? Entonces fíjense, ahí en el ejemplo habla de 6 meses, pero empiezo con un muestreo al inicio, al mes y medio, a los 3 meses, después ya disminuyo la frecuencia a un mes, y al final lo voy haciendo cada medio mes, ¿sí? Entonces, existen estas 2 posibilidades. Siempre tenemos que tener en cuenta un estimado de cuál debería ser el punto de inflexión. Por eso que hablo de ensayos previos, como para que nuestro deterioro tiene que estar dentro de estos puntos de muestreo, ¿tá? Tiene que aparecer. Una tercera alternativa, pero que en realidad se utiliza muy poco en la industria, es conocer lo que es el valor de Q10, que es la variación de la velocidad de reacción del deterioro al aumentar 10 grados de temperatura. Esto se utiliza a veces, más que nada, si quieren, en trabajos de investigación, cuando primero sabemos cuál es cuál es la reacción de deterioro que de alguna manera está liderando el deterioro sensorial, y por otro lado se utiliza cuando estamos trabajando a diferentes temperaturas. Si nosotros, no sé, conociéramos, como dice ahí, que el Q10 de un producto enlatado a 40 grados es de 3, bueno, podría decirse que trabajando a una temperatura de 35 grados debería ensayar cada X cantidad de meses. En realidad, esto es bastante poco probable de ponerlo en la práctica, porque sabemos que en general, en una matriz tan compleja como es un alimento, no va a haber una única reacción de deterioro, sino que van a convivir, ¿sí? Entonces, ¿cuán real puede ser yo que elija una única reacción de deterioro y además conocer ese valor de Q10? ¿Sí? Entonces, esto es bastante poco probable de llevar a la práctica. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta cuando uno hace ensayos de vida útil sensorial es la determinación de descriptores críticos. Si nosotros observamos lo que dice el código con respecto a los límites que pone microbiológicos, no pone de todos los microorganismos existentes o que pueden estar en la matriz de alimentos, pone los que son más particulares de ese alimento. Bueno, cuando nosotros trabajamos haciendo vida útil sensorial, no vamos a trabajar sobre todas las características sensoriales de un producto alimenticio, ¿sí? Sino que tendremos que definir cuál es o cuáles son los descriptores críticos de un alimento en cuanto a lo sensorial, ¿sí?
Y para ello tendré que determinarlos, para estudiar específicamente en el tiempo qué sucede y cómo va cambiando ese descriptor crítico. Ahora bien, ese descriptor crítico, que como dije, en algunos alimentos puede ser hasta más de uno, puede ser que disminuya, ¿sí?, durante la vida útil del producto, como puede ser el contenido de vitaminas, la crocancia, el olor, o puede ser que aumente, ¿sí?, porque puede ser indeseado, como puede ser el olor o sabor extraño, el sabor a rancio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, puede ser que ese descriptor tenga una tendencia a la baja o que ese descriptor tenga una tendencia al alza durante el desarrollo de la vida útil. El tema es ver que voy a tener que trabajar en conjunto, mientras hago el ensayo de vida útil de estos descriptores, con análisis físico-químicos, microbiológicos y también sensoriales. Y cuando hablamos de ensayos sensoriales, vamos a ver que vamos a trabajar con panel entrenado, estuvimos hablando de descriptores críticos, pero también vamos a trabajar con panel de consumidores, para ver el tema de cuánto aceptan o dejan de aceptar esos descriptores críticos, ¿sí? El punto está primero en determinar qué y cuáles descriptores críticos voy a estudiar. ¿Y cuáles son los criterios para seleccionar qué descriptores críticos tiene un alimento? Bueno, lo que dice la bibliografía es que puede ser que el descriptor crítico sea aquel sensorial, aquel que aparece primero como una muestra de deterioro. Y ahí pone el ejemplo de que, por ejemplo, antes de deteriorarse o de cambiar la textura de una banana, es muy probable que haya pintas negras en la cáscara y que ya no sea tan apetecible para un consumidor al ver la cáscara de ese color. ¿Sí? Digo puede ser, no digo que sea, digo puede ser. También otro criterio es describir o que sea la característica que molesta al consumidor. Por ejemplo, el olor rancio en nueces envasadas. Sabemos que es un parámetro o es un descriptor sensorial que el consumidor no está dispuesto a aceptar, ¿sí? Y la otra posibilidad es utilizar lo que se llama concepto de producto, que no tiene que ver con lo que el consumidor opina, pero sí a lo mejor como una idea de marca. Por ejemplo, no voy a aceptar que el café excelso colombiano, que de determinadas características, tenga la más mínima nota de oxidado, porque hace al concepto de producto, ¿sí? Entonces, antes de realizar en el momento de planificar el ensayo de vida útil sensorial, tendremos que tener en cuenta cuáles, y dije que puede ser más de uno, son los descriptores críticos a analizar. No puedo analizar, y no tiene sentido analizar, descriptores que sé que durante el tiempo de estudio no se van a modificar. Perdón, ¿hasta acá alguna duda? Porque capaz que voy como rápido. No, se entiende bien. ¿Se entiende? Bien, si no me paran, no hay problema. Bien, otra de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es cuáles van a ser las condiciones de almacenamiento de las muestras control. Como dijimos, de alguna manera tenemos que hacer que la muestra control siga siendo control, ¿sí? Durante el ensayo. Pero me vas a decir, pero Pilar, si lo que nosotros queremos es que el producto se deteriore, en algún momento se va a deteriorar el control. Sí, pero yo tengo que trabajar estratégicamente para que ese control sí mantenga las condiciones de control y fresco, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos frente a una disyuntiva. ¿Cómo hago para encontrar condiciones de almacenamiento que no deterioren al control? Entonces existe la posibilidad de que las muestras control del ensayo sean renovadas, ¿sí? De manera de mantenerse siempre en condiciones de fresco, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un estudio acelerado de mayonesa, digo acelerado porque estamos trabajando en condiciones en las que normalmente una mayonesa no se mantiene, no se conserva, ¿no? Digo, a 25, 35 y 45 grados, si el testigo yo lo manejo a una temperatura de refrigeración de 4 grados,
es probable que durante lo que dure el ensayo no se modifiquen las características sensoriales de la mayonesa, ¿sí? Digo, cuando ustedes están hablando de ensayos acelerados, lo que están haciendo es disminuyendo el tiempo en el cual aparece el deterioro. Entonces, si normalmente, ¿cuánto tarda en deteriorarse sensorialmente una muestra de mayonesa que tienen en la heladera? Meses, ¿sí? Entonces es probable que durante lo que dure el ensayo a esas temperaturas aceleradas, el control no se vea afectado sensorialmente. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero estudiar es un producto como un vegetal? ¿Sí? En este caso, plantas de lechuga, que voy a hacer un ensayo a 10, 18 y 25 grados. ¿Sí? Una alternativa sería, bueno, bajar la temperatura y mantener a 10 grados, perdón, a 0 grados este producto. Bueno, pero sabemos que va a ser casi inviable mantenerla a esta temperatura. Congelarla tampoco, porque dañamos lo que es la estructura celular. Otra alternativa sería comprar y cosechar todos los días, pero no es del mismo lote, y es un producto vegetal y tiene altísima variabilidad. Bueno, en este caso, estoy poniendo un caso muy extremo, ¿no? Pero en este caso conviene confiar en lo que es el entrenamiento y la memoria sensorial que tiene nuestro panel, ¿sí? De que van a poder retener en su memoria sensorial, sobre todo haciendo hincapié en esto, cuando lo hagan el ensayo, de hacer muy particular hincapié en que tienen que mantener, prestar atención en las características sensoriales del producto fresco, porque pueden no tenerlo disponible cuando hagan los otros ensayos durante el tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características de la muestra, yo voy a tener que ver qué posibilidades tengo de almacenamiento, de no almacenamiento. Un tercer ejemplo es este. Estudio de yogur, estudio de vida útil de yogur a 10 grados durante 60 días. Si nosotros mantenemos una muestra testigo a 2 grados, no sabemos cuánto va a permanecer inalterado, porque vamos a hacer el ensayo a 10 grados. Congelarlo sabemos que no es viable porque se daña toda la estructura de coágulo, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que a 2 grados permanece inalterado 15 días. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Bueno, cada 15 días cambiar nuestra muestra control. ¿Y cómo hago para cambiar nuestra muestra control? Bueno, lo que yo voy a hacer es, cada 15 días, hacer, por ejemplo, un ensayo discriminativo para ver si existen diferencias significativas entre el control viejo y el nuevo control, y solo podré cambiar un control por el otro si no hay diferencias significativas entre ambas muestras. ¿Se entiende lo que digo? Si no hay diferencias significativas sensoriales, entonces dejo de utilizar el antiguo control y prosigo con el siguiente por los siguientes 15 días. ¿Está? ¿Quedó dudas acá? No. ¿No? Bien, continúo. Existen dos tipos de diseños experimentales, ¿sí? Y para eso vamos a tener que programar cuál es el diseño que mejor va con el tipo de producto y las condiciones de ensayo que yo voy a tener en el estudio de vida útil sensorial. Existe lo que se llama el diseño básico y el diseño escalonado. El diseño básico consiste en almacenar un único lote de producto en las condiciones que hayamos programado, de temperatura, de humedad, de iluminación e intensidad de iluminación, y realizar el muestreo según el tipo de muestreo que hayamos elegido, a periodos fijos o a periodos no fijos, aumentando la frecuencia al final, y en cada punto de muestreo voy a realizar todos los análisis, microbiológico, físico-químico y sensorial, ¿verdad? Voy a hacer los 3 ensayos en paralelo. Una alternativa, que la vamos a ver en un ejemplo, es el diseño escalonado, que consiste
en almacenar diferentes lotes de producción en condiciones seleccionadas a diferentes tiempos. Y en un único día se van a realizar todos los ensayos, para todos los tiempos de muestreo. ¿Sí? Para mínimo esos 6 tiempos de muestreo se van a realizar todos en una misma jornada. Ahora, para poder entender bien el diseño básico y el diseño escalonado, lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un diseño básico de un estudio acelerado de mayonesa. Fíjense las condiciones. Condiciones de ensayo: mayonesa envasada en envase rígido de PVC de 350 centímetros cúbicos. Fíjense cómo acá se hace hincapié en el envase, porque va a condicionar a la vida útil. Entonces, este ensayo sirve para ese producto, con ese volumen y con ese envase, ¿sí? La temperatura de ensayo es de 45 grados. El tiempo máximo de almacenamiento previsto es de 35 días. Los tiempos de muestreo son al día 1, 7, 15, fíjense que ahí va cada 7 días, ¿sí? Y luego aumenta la frecuencia de muestreo en 5 días, día 20, 25, 30 y 35. El descriptor crítico físico-químico es la concentración de peróxidos. Es decir, se sabe que durante la vida útil la concentración de peróxidos empieza a aumentar y si solamente tuviéramos en cuenta los cambios físico-químicos, dispondríamos de la vida útil en función de que esa concentración de peróxidos llegara a un determinado límite. Pero como no sabemos si primero se deteriora físico-químicamente, microbiológicamente o sensorialmente, tenemos que hacer los ensayos en paralelo. El descriptor crítico microbiológico, en este ejemplo dice ninguno, debido a la actividad de agua y la cantidad de sorbato de potasio que se utiliza, se va a deteriorar principalmente por cambios físico-químicos. Esto no quita, ¿sí?, que se hagan los ensayos que mínimamente dice que tiene que tener el código para un determinado producto. La temperatura de almacenamiento de la muestra control va a ser de 5 grados durante lo que dura el ensayo, durante los 35 días que dura el ensayo, es decir, a temperatura de refrigeración. Como dijimos, vamos a ver que hay ensayos en donde van a trabajar 2 tipos de paneles. Un panel entrenado, que puede hacer descripción de producto. Vimos que pueden trabajar entre 10 y 12 jueces. En este caso trabajaron 9 evaluadores. ¿Qué descriptores utilizaron? Olor, sabor a huevo, sabor a aceite y sabor oxidado. ¿Sí? Utilizaron esos 4 descriptores. Y usaron una escala no estructurada que va de igual al control en el medio de la escala, mucho más que el control y mucho menos que el control. ¿Sí? No vamos a hacer acá hincapié en lo que es ni la selección de estos evaluadores, el entrenamiento, etcétera, etcétera, porque lo vimos en la clase anterior. Todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un descriptivo de un producto como este. Y por otro lado, y en forma paralela, va a trabajar un panel de consumidores, que básicamente va a utilizar una escala hedónica, desde me disgusta mucho a me gusta mucho, con 9 puntos, ¿sí? Sabiendo que siempre tenemos la alternativa del ni, ¿sí? Ni me gusta ni me disgusta en el medio de la escala, ¿sí? Ahora bien, si vamos específicamente al tipo de diseño, en este diseño básico, lo que vamos a hacer primero es el cálculo de la cantidad de muestras, porque, como decimos siempre, cuando uno planifica y hace el protocolo de un ensayo sensorial, lo peor que le puede pasar cuando hace el desarrollo de la prueba es quedarse sin muestras, ¿verdad? No poder terminar o que la cantidad de evaluaciones no sea representativa porque no nos alcanzó la muestra. Bueno, cuando uno hace un ensayo de vida útil, también es necesario hacer un buen cálculo de las cantidades de producto necesarias. Y sobre todo, resguardarlas durante el tiempo de almacenamiento, ¿sí? Que en muchas oportunidades pasa que ese lugar de almacenamiento se llama museo y que las muestras desaparecen, ¿sí? Porque las vendieron, porque no sé, porque las regalaron, porque se consumieron, porque bueno, ya que estaban, hicieron limpieza y se las llevaron. Entonces, no solo hay que hacer un buen cálculo de la cantidad, sino que hay que hacer un buen resguardo de las muestras durante lo que dure el ensayo. Fíjense, si nosotros tenemos en cuenta que vamos a hacer
o vamos a trabajar con un panel sensorial de 9 evaluadores y en promedio utilizamos 30 centímetros cúbicos de producto, por duplicado estaríamos hablando de 540 centímetros cúbicos. Si hablamos de 50 consumidores, que vamos a hacer un panel afectivo, estamos hablando de que necesitaríamos 1500 centímetros cúbicos. Y si analizamos solamente físico-químicamente la cantidad de peróxidos, con 100 centímetros cúbicos estaría suficiente, ¿sí? Ahora, para un punto de muestreo, estaríamos hablando de, considerando que tenemos que tener un nivel de seguridad, de 7 envases de 350 centímetros cúbicos. ¿Está? Si eso lo multiplicamos por la cantidad de muestreos que habíamos planificado, en este caso eran 7, estamos hablando que para poder realizar todo el ensayo sin inconvenientes, necesitaría 49 potes de este producto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Bien. Entonces, si yo planifico hacer este ensayo con un diseño básico, lo que voy a hacer es esto. El día 1, que es acá en la columna de la izquierda, en color verde, tienen los días de muestreo. Recuerdan que era el día 1, 7, 15, 20, 25 y 35, ¿verdad? Bien, entonces, yo ese día, el día 0, voy a hacer el muestreo. Voy a ir a la línea de producción y voy a sacar 49 envases de mayonesa, ¿sí? Tienen que ser todas del mismo lote. Los voy a poner en las condiciones de almacenamiento que tengo especificadas, según la temperatura, la humedad y la iluminación. ¿Estamos? Al día 1, al día siguiente, voy a sacar 7 envases, y de esos 7 envases voy a hacer todos los controles. Va a trabajar el laboratorio físico-químico midiendo los peróxidos, va a trabajar el panel sensorial entrenado, y va a trabajar el panel de consumidores. Por eso es que en el día 1, en la columna del día 1, dice ensayo del día 1. Las muestras, el resto de las muestras, van a continuar almacenadas. El día 7, voy a ir a mi espacio de muestreo y voy a sacar 7 envases. Y voy a replicar lo que hice el día 1. ¿Sí? Ahora, el resto de las muestras van a continuar almacenadas. Así voy a cumplir cada uno de los días de muestreo, ¿verdad? Hasta llegar al último, en donde tendré los últimos 7 envases, ¿sí? Y ahí voy a terminar el ensayo. Obviamente, durante el transcurso de estos 35 días, debería de aparecer el deterioro. ¿Está? ¿Se entiende cómo es el diseño? Es decir, muestreo un único día, y lo que hago es tener diferentes días de retiro de la línea en un único día, de un único lote, todas las muestras, y luego lo que hago es sacar las muestras que son correspondientes al punto de muestreo, ¿sí? Al día 1, al día 7, al día 15, al día 20, 25, 30 y 35. Pero ese día, cada uno de esos días, tengo que convocar a mi panel sensorial entrenado y a mi panel de consumidores, ¿sí? A su vez, hacer el control físico-químico. ¿Se entiende este diseño? Sí, se entiende. Bien. ¿Cuál es el inconveniente de este diseño? ¿Qué creen ustedes? Y la gran cantidad de veces que tengo que citar a todo el panel, a los consumidores. Exactamente. Ese es el gran inconveniente. Que no puedo condensar en una única jornada todos los ensayos, sino que los tengo que convocar, ¿sí?, en cada uno de estos días. Entonces existe una segunda alternativa, que es el diseño escalonado. ¿Cómo se hace el diseño escalonado? Para poderlo entender, lo vamos a ver con un ejemplo, que es el estudio de vida útil de pan integral de molde. En este caso, fíjense, el producto es pan integral de molde, de aproximadamente 13 rodajas de pan por envase, en envase de polietileno. La temperatura de ensayo van a ser
20 grados, el tiempo máximo de almacenamiento previsto es de 17 días, los tiempos de muestreos van a ser al día 1, 5, 8, 11, 13, 15 y 17, ¿sí? No son frecuencias fijas, sino que empieza con una determinada frecuencia y luego empieza a aumentar la frecuencia al aumentar los días de almacenamiento. El descriptor crítico físico-químico es el porcentaje de humedad. El descriptor crítico microbiológico es el recuento de mos. La temperatura de almacenamiento del control, dice no necesita en realidad esa temperatura ambiente, ¿sí? Y aquí trabaja, por un lado, un panel de evaluadores entrenados, trabajaron 12 evaluadores, que utilizaron los siguientes descriptores: olor extraño, suavidad, tamaño de zona suave, cohesividad, sequedad bucal y sabor extraño. Y usaron una escala no estructurada como la que ustedes ven, desde nada de ese descriptor a mucho, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un panel que fue específicamente seleccionado, entrenado, estamos hablando de un panel de jueces, ¿sí? Por otro lado, en forma paralela, trabajó un panel de 50 consumidores utilizando esta misma escala hedónica que en el ejemplo anterior, estructurada en 9 puntos, desde el me disgusta mucho al me gusta mucho. Bien. Pilar, una consulta. ¿Por Sí. qué la escala que usan los entrenados cambió con respecto a la anterior? Porque es otra escala, no tiene por qué ser exactamente la misma. En este Se ejemplo puede elegir usaron esa. distintas. Claro, no es por el tipo de ensayo. Es... No. En realidad, cuando vos trabajás con un ensayo con personas entrenadas para hacer un ensayo discriminativo, podés utilizar una escala de este tipo sin ninguna preocupación, porque debes de tener garantías de que pueden utilizar la totalidad de la escala, que no necesitan puntos intermedios, es decir, todo lo que vimos la semana pasada, con el nivel de entrenamiento que tienen, tenemos garantías que una escala tan sencilla como esta la pueden utilizar sin inconvenientes. Pero no necesariamente tienen que usar la misma escala que en el ejemplo anterior, ¿sí? Es decir, una escala para poder cuantificar la intensidad de esos descriptores, que es lo que nosotros queremos medir. ¿Contesté, Lara? Gracias. Ah, buenísimo. Listo. Entonces, vamos ahora al cálculo de las cantidades. Supongamos que cada uno de estos evaluadores utiliza, vieron que eran muchos los descriptores, muchos de ellos seguramente van a ser en forma manual, así que se hizo un cálculo aproximado de una rodaja y media por evaluador, ¿sí? Más o menos 36 rodajas de pan para hacer el panel entrenado. Con consumidores podemos utilizar una única rodaja, necesitaríamos 50. Para hacer el análisis físico-químico y microbiológico, aproximadamente 13, que es una unidad de pan. Si nosotros consideramos un tiempo de muestreo, es decir, hacer los ensayos del panel entrenado, del panel con consumidores, de los análisis físico-químicos y microbiológicos, estamos hablando de que por tiempo de muestreo vamos a necesitar 8 unidades de pan, ¿sí? Entonces, la cantidad total que yo necesitaría serían 56 unidades de pan. ¿Imaginan ustedes el volumen que eso representa? Que además tienen que estar, a ver, si hablamos de, en este caso no es la temperatura, en este caso es a 20 grados, pero supongamos que quieren hacerlo en una temperatura acelerada, o sea, tenemos que tener una estufa en donde contener 56 envases de pan, ¿sí? Durante lo que dura todo el ensayo, ¿verdad? Lo pongo este cálculo para que ustedes vean que a veces no es sencillo planificar y llevar a cabo estos ensayos, a veces es por el tema del volumen que tenemos que considerar de producto. Ahora bien, en este caso dijimos, en lugar de ir a la línea y sacar 56 panes, como lo que nosotros queremos es hacer un estudio que les lleve menos tiempo, a los evaluadores sobre todo, que tengo que convocar, lo que hago es comenzar el muestreo
17 días antes, que era mi fecha límite, mi tiempo límite. Entonces, ¿cómo va a ser el diseño? Fíjense, perdón. 17 días antes, digo 17 porque era la fecha límite que yo había propuesto para mi ensayo. 17 días antes del día en que voy a hacer todos los estudios, voy a ir a la línea de producción y voy a sacar 8 panes. Y los voy a poner en las condiciones de almacenamiento que están estipuladas para este ensayo. ¿Está? 15 días antes del día de ensayo, quiere decir que este sería nuestro muestreo del día 15, voy a ir a la línea de producción, voy a sacar 8 panes más, y los voy a sumar a los que ya tenía guardados del muestreo del día 17. ¿Sí? El día 13, es decir, 2 días después, voy a ir a la línea de producción y voy a sacar 8 panes más. ¿Sí? Y así voy a ir constituyendo mi muestreo hasta que llegue al día 1, que es el día previo a los ensayos. Ese día 1 voy a ir a la línea de producción, voy a sacar 8 panes, los voy a poner junto con el resto que tengo almacenado, y llega el día de ensayo. Ese día de ensayo voy a sacar las muestras del almacenamiento y voy a hacer mi panel sensorial con el panel entrenado, en donde van a evaluar en la misma jornada las muestras del día 1, del día 5, del día 8, del día 11, del día 13, del día 15 y del 17. Pero solo los voy a convocar una vez. El panel de consumidores hará lo mismo, pero solo lo voy a convocar en esa jornada. Voy a hacer el análisis físico-químico de todas estas muestras. Ustedes saben que trabajar a veces en serie en el laboratorio es más sencillo, porque tengo tal vez un único día para preparar reactivos y demás, y voy a hacer lo mismo con el control microbiológico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ventajas le ven ustedes a este ensayo, a este diseño? Bueno, primero eso que mencionaste, que los convoco una sola vez. Y segundo, que no tengo durante todos esos días todo como el depósito, donde sea que lo tengas lleno, sino que de a poco lo voy teniendo y solo recién el último día tengo Exacto. esa ¿Y cantidad de panes. qué desventaja le ven? Que son todos diferentes lotes. Exacto. Ese es el inconveniente que tiene este diseño. Tiene por un lado la ventaja de decir, bueno, muestreo, pero hago todos los ensayos en una única jornada, pero la desventaja es que voy a tener la variabilidad de lote. En algunos productos no tiene mayor inconveniente, ¿sí? Porque está muy especificada la fórmula, los procesos, los productos están bastante estandarizados. Pero en los productos, por ejemplo, en los vegetales, imagínense la variabilidad que hay de un lote al otro, ¿sí? Entonces, por ahí este diseño no sería el más aconsejado. Existe una alternativa, que es el de compensar esta deficiencia. Y depende de si las muestras se pueden o no congelar y descongelar sin que sus características se vean afectadas. ¿Qué puedo hacer? Fíjense lo que hago. Este sería en el caso del pan, tal vez se podría hacer, pero lo que habría que estudiar es si realmente el congelado y descongelado no modifican las características sensoriales del producto. Por eso es que hay que hacer ensayos previos. ¿Qué hago? Voy a mi línea de producción, para seguir con el ejemplo de pan. Dijimos que necesitábamos 56 panes. Saco los 56 panes que son del mismo lote. ¿Está? Los pongo en condiciones de almacenamiento de mi vida útil, a la temperatura, humedad y condición de iluminación que desee. Al día siguiente, que es el día 1 de muestreo, lo que hago es sacar los 8 envases que corresponden al muestreo del día 1. Y los congelo. ¿Qué hago? De alguna manera voy a frenar lo que es el proceso de deterioro de este producto. ¿Sí?
pero las muestras continúan almacenadas, el resto de las muestras. Al día 5 voy a sacar las 8 unidades correspondientes al día 5 y las voy a llevar al freezer. Y el resto de las muestras van a continuar. Hasta que llego al día 17, que solo voy a tener, no pasó nada, y no me desapareció ninguna muestra, me deberían de quedar los 8 envases de pan que corresponden al día 17. ¿Está? Y los llevo al freezer. Entonces voy a tener todas las muestras en el freezer. 24 horas antes del ensayo, lo que voy a hacer es descongelar, obviamente, sabiendo que el proceso de congelado no deterioró o no modificó las características sensoriales del producto al momento de congelarse, las características sensoriales, digo, entonces lo que voy a hacer, voy a elegir las condiciones de descongelado, que claramente tendrán que ser para todas iguales, y una vez que estén descongeladas, ese día voy a hacer todas las muestras ensayadas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, existe una alternativa, pero depende mucho de las características de la muestra, ¿sí? Dependiendo de las características de la muestra, yo voy a tener que tomar una decisión y definir qué es lo menos prejuicioso. Utilizar un ensayo de diseño básico o un ensayo de diseño escalonado. Y si es escalonado, también puedo tener esta alternativa de si se pueden o no congelar. ¿Se entendió esta posibilidad? Sí. Bien, entonces, como para resumir, el diseño básico y el diseño escalonado presentan ventajas y desventajas. Tendré que tomar una decisión, una postura, ¿sí?, a la hora de definir cuál es la mejor alternativa. La mejor alternativa dependerá mucho de las características de mi producto, ¿sí? Bien. Una vez definido las condiciones de almacenamiento en que se van a realizar los ensayos sensoriales, una vez definido el tipo de ensayo, de diseño que voy a realizar, una vez definido los descriptores críticos sensoriales que voy a manejar, físico-químicos y microbiológicos, lo que tengo que utilizar son metodologías de análisis estadístico para poder hacer el cálculo de la vida útil. Y acá es cuando se nos empieza a complicar lo que es la estadística básica que nosotros tenemos en nuestra formación, ¿sí? Como les dije, esta clase es una clase introductoria a lo que es la vida útil de productos, la vida útil sensorial. Para que ustedes tengan una idea, un curso de vida útil sensorial es un curso de posgrado, claramente, ¿sí? Nosotros les estamos dando acá un pantallazo general de qué se trata, para que sepan que existe y cómo se hacen, pero que claramente es introductorio. Una de la metodología utilizada es la metodología de estadística de supervivencia. Otra es la metodología de punto de corte. Y otra es la metodología para estudios acelerados. Nosotros vamos a desarrollar las dos primeras metodologías para que ustedes entiendan, más allá de todo lo que vimos recién, cómo llegamos a determinar cuál es la vida útil de un producto sensorial, ¿sí? Ahora, las metodologías para estudios acelerados llevan muchísimos más fundamentos para que ustedes tengan una idea. Cuando uno hace un estudio acelerado de vida útil, mínimamente tiene que trabajar en forma paralela con 3 temperaturas distintas de almacenamiento, es decir, no existe el ensayo acelerado que solamente se hace a una temperatura que es mayor de la normal. Si les venden eso, está mal, ¿sí? Tiene que ser el ensayo, se tiene que hacer a 3 temperaturas, mínimo 3 temperaturas diferentes, y tienen metodologías estadísticas que por ahí, como les digo, sobrepasan a lo que es el conocimiento de estadística básica que tenemos en la carrera. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de explicarles lo que es la metodología de supervivencia y la metodología de punto de corte. Vamos por la estadística de supervivencia. La estadística de supervivencia en realidad es muy utilizada en estudios clínicos, biológicos, sociológicos, no solamente en estudios de vida útil. Básicamente es un procedimiento estadístico que lo que quiere es analizar
qué pasa con los datos y se incluye la variable del tiempo entre dos sucesos, ¿sí? En este caso, cuando nosotros usamos esta estadística de supervivencia para el análisis de la vida útil sensorial de alimentos, ¿cuáles serían los sucesos? El momento en que el producto sale a la venta y el momento en que el consumidor rechaza el alimento. Esos serían como los dos sucesos, ¿sí? Lo que se hace es estudiar la función de rechazo, ¿sí? Que es la probabilidad de que un consumidor rechace el producto que ha sido almacenado antes del tiempo T. Pero yo debo de conocer cómo es esa función de rechazo, en función de los ensayos realizados. Acá lo vamos a ver con un ejemplo. Miren que quiero mover esto de aquí. Ay, perdón. En este caso vamos a ver un estudio de vida útil de una muestra de yogur batido de frutilla en condiciones aceleradas. En este caso trabajaron 50 consumidores, consumidores del producto claramente, que al menos consumían el producto una vez por semana. Las muestras de yogur fueron almacenadas a 42 grados, dijimos que era un ensayo acelerado, durante, fíjense que en este caso la vida útil se va a estudiar en horas. A la hora 0, a la hora 4, a la hora 8, a la hora 12, a la hora 24, 36 y 48. Se sirvieron 50 gramos del producto en envases plásticos. Espérenme que quiero ver si puedo sacar, no puedo sacar lo que dice abajo. ¿Qué, Pilar? ¿Vos podés leer los últimos dos renglones, Ana? Porque yo no los puedo leer. Sí. Te pasó lo mismo que a mí la otra vez. Sí, léemelos, porfa. Los consumidores debían contestar con sí o no la pregunta. ¿Usted normalmente consumiría este producto? Gracias, Ana. No quiero hacer lío sacando la presentación. Gracias. Entonces, básicamente, en el ensayo los consumidores tenían que ir por un sí no. Es decir, a través de la muestra, debían decir si sí lo consumiría o no lo consumiría. Luego de realizar el ensayo con estos consumidores, nosotros vamos a tener una tabla de aceptación o rechazo, en donde solamente voy a poner lo que opinaron 4 consumidores, para que ustedes entiendan lo que es el concepto de censura. Allí tienen estos 4 consumidores que contestaron, ¿no? Recuerden que estos son solo 4 de esos 50. Y tienen en columnadas los diferentes tiempos de muestreo, ¿sí? Hora 0, 4, 8, así hasta las horas 48. El consumidor 1, fíjense que percibió, o a la respuesta a la consulta que le hicieron, es que sí consumiría el producto hasta la hora 12. A partir de la hora 24, rechazó el producto, ya no lo consumiría, ¿sí? Entonces, nuestra censura o el intervalo que tiene incertidumbre, no sabemos en qué momento dejó de aceptar el producto, sería entre la hora 12 y la hora 24. ¿Está? Entre esos dos tiempos hay un intervalo de censura. El evaluador 2 evaluó todo como que sí. Es decir, un consumidor, para él estaba todo perfecto. Quiere decir que la censura estará por encima de esas 48 horas. En algún momento, supuestamente dirá que dejará de aceptarlo. El evaluador 3, fíjense que tiene como una cierta inconsistencia. Empieza a la hora 0 que sí, a la hora 4 que sí, a la hora 8 que no, a la hora 12 que sí y a la hora 24 que no. ¿Esto qué hace? Amplía el intervalo de censura, porque entre la hora 4 y la hora 24 no sabemos en qué momento realmente deja, ¿sí?, de aceptar el producto. Y en el caso del evaluador 4, fíjense que solo aceptaría el producto fresco, ¿sí? A partir de la hora 4 no lo aceptaría, con lo cual nos queda la incertidumbre de qué pasaría antes de la hora 4, ¿sí? Entonces, en este tipo de ensayo, lo que nosotros tenemos como líderes de panel que estudiar es qué tipo de censura tiene
la respuesta que da el evaluador. ¿Por qué? Aquí está escrito lo que les acabo de comentar. ¿Por qué es importante conocer el tipo de censura? Porque yo voy a trabajar con un modelo, con un software estadístico que va a utilizar los cálculos de estadística de supervivencia. Y cuando yo uso este tipo de estadística, uno de los parámetros que yo tengo que cargar es el tipo de censura que tiene la respuesta del evaluador. Para trabajar este tipo de cálculos, desconozco si lo hace Excel, tal vez que sí, pero se usan ya software de estadística, ¿sí? Por ejemplo, el programa R es un programa que es un software gratuito, no es muy amigable para utilizar, la verdad sea dicha, porque trabaja con comandos escritos. Para quienes estamos acostumbrados a utilizar Excel y pintamos las celdas y le damos órdenes, no, esto no es así, se trabaja con comandos escritos de texto, lo cual hace que tal vez la falta o la sobra de un carácter o una coma nos dé un error y estamos horas tratando de ver cuál es ese error. O sea, el problema que tiene es ese, es que no es muy amigable, si bien es gratuito, ¿sí? Pero bueno, debe haber algunos otros software de estadística que ya deben de tener cargado el paquete de estadística de supervivencia. Perdón, Pilar. Perdón, Pilar. Ah. El Excel común no lo debe tener, y es más, cuando uno adquiere más herramientas, tampoco creo que esté disponible, pero sí está lo que es el XLStat, que se usa para sensorial también, y seguramente ahí capaz que si investigan, por ahí encuentran algo relacionado con eso. Está, el XLStat es un software que su base es el Excel. Y ese no es gratuito, Ana. No es gratuito, pero bueno, es una de las opciones que se puede utilizar. Bueno, pero tiene esta herramienta de estadística de supervivencia, y es más amigable. Siempre lo relacionado con el Excel es más amigable porque uno está acostumbrado a utilizarlo. Claro. Pero bueno, habría que investigar, que seguramente como tiene herramientas para análisis estadístico en lo que es análisis sensorial, puede ser que lo tenga. Ok. Gracias, Ana, por el dato. Perdón, Pilar, ahí Lara pregunta si después de este ensayo podían cortar 10 minutos, dice, para bajar al baño y no perderme una parte, dice, en el chat. Sí, cuando terminemos este ensayo y antes de ver el anterior, sí, no hay problema. Dale, gracias, no te quiero interrumpir. No hay problema. Bien, entonces, como dijimos, vamos a utilizar un software, buscaremos cuál sea el más indicado para nosotros, y vamos a utilizar lo que es la herramienta de cálculos de estadística de supervivencia, para lo cual, como les dije, es necesario saber qué tipo de censura tuvo cada uno de los evaluadores que trabajó en el ensayo, ¿sí? Básicamente, lo que vamos a hacer es ver qué modelo matemático es el que mejor ajusta a las respuestas de nuestro panel de consumidores, ¿sí? Un modelo matemático es el modelo de Weinbull, ¿sí? Uno de los más utilizados para hacer estudios de supervivencia, que nos va a dar la función de porcentaje de rechazo, ¿sí? Tienen dos parámetros que van a surgir de la base de datos de análisis, como son phi y k, que en el caso del ejemplo de estos 50 consumidores daba ese valor. Es anecdótico y es a modo de ejemplo esos valores, pero queríamos poner un valor numérico, un ejemplo numérico para que ustedes entiendan cómo es el cálculo de la vida útil. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa base de datos, utilizamos la estadística de supervivencia, pudimos ver cuál es el modelo matemático que mejor ajusta. En este ejemplo, el que mejor ajusta es el modelo de Weinbull. Vamos a tener los parámetros de este modelo de Weinbull. Utilizando estos parámetros, lo que voy a construir es un gráfico con el porcentaje de rechazo versus el tiempo, ¿sí? Para poder estimar la vida útil del producto. Entonces, voy a tener una gráfica de este tipo, en donde voy
a calcular el tiempo para cada tiempo de almacenamiento que yo utilicé en mi ensayo, que en este caso era horas, qué porcentaje de rechazo implicó en ese modelo, ¿sí? Utilizando esa fórmula que yo les mostré recién y esos dos valores obtenidos. Voy a tener una curva. Entonces, lo que voy a hacer es definir y seleccionar cuál es el porcentaje de rechazo que estoy dispuesto a tolerar. ¿Sí? Se suele utilizar un 25 o 50% de rechazo, y obviamente va a depender del producto, ¿sí? Y de lo que yo quiera, si quieren así, dejar de incertidumbre o futuros posibles reclamos por un cálculo de vida útil no hecho al 100%, ¿se entiende? Ahora, si yo ingreso a este gráfico por el eje de las Y, con el 50%, que es el dato que yo puse, voy a bajar a través del eje de las X y voy a tener cuál sería el tiempo de almacenamiento en horas para calcular la vida útil a esa temperatura. Para un 50% de rechazo, la vida útil estimada para el yogur bebible de frutilla, de este yogur bebible de frutilla que yo hice el ensayo, es decir, con ese envase y demás, es de 22 horas cuando fue almacenado a 42 grados. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología? Bueno, primero que son los propios consumidores los que miden la vida útil del alimento, ¿sí? Que van a responder en forma cotidiana si aceptan o no el producto. Y el trabajo experimental es relativamente sencillo, porque el consumidor simplemente se le van a ofrecer mínimo, dijimos, 6 muestras del mismo producto, y que lo que va a tener que responder es si lo consumiría o no lo consumiría. No tiene ni que responder ni el motivo por el cual dejaría o no de consumirlo. ¿Se entiende? Entonces, es relativamente sencillo. Ahí estuve mirando en internet y sí, utiliza la distribución de Weinbull. Para lo que es análisis de vida útil, el XLStat, que es la versión que es para sensorial, que esa sí es paga, no es la gratuita, o la versión premium. Y también hay en algunos casos utilizan el SPSS, que es el que tenemos en la UNLU. Ok, bien. Sí, que también es pago, pero bueno, es otra alternativa de software estadístico, que son más amigables que el R, en realidad, porque no hay que además tanto la dirección. Exacto, y además utilizan los métodos que, bueno, verán cuando vean el tema de las nuevas metodologías, también trabajan con esos métodos. Perfecto. Bien. Comparto entonces nuevamente pantalla, y nos vamos a ir a la segunda metodología que vamos a ver, que es el análisis de punto de corte. Ahí está. Vimos recién el análisis estadístico de supervivencia, que le dimos otorgamos determinadas ventajas. Dijimos, trabaja el consumidor, le es bastante sencillo, ¿sí? Pero en algunas oportunidades resulta dificultoso la convocatoria de un determinado número suficiente de consumidores como para tener ensayos estadísticamente confiables. Este es el caso cuando, por ejemplo, se quieren analizar varios factores de variación en la vida útil de un producto. Por ejemplo, si se hace un estudio de vida útil con 3 temperaturas diferentes, con 2 materiales de envase diferentes y con 2 condiciones de iluminación distintas, estaríamos hablando que básicamente tenemos 12 condiciones diferentes de ensayo al unir todo esto, ¿no? Lo cual implicaría, si trabajan consumidores, de trabajar con 600 consumidores para hacer cada uno de estos tipos, para poder ensayar todas estas condiciones. Entonces, para evitar este tipo de trabajo, se puede, por ejemplo, utilizar la metodología de punto de corte. En este ensayo, básicamente, lo que va a hacer es trabajar en forma conjunta, ¿sí? En la primera instancia, un panel de consumidores con un panel entrenado, para luego hacer
una correlación entre sus apreciaciones, ¿sí? Por eso es que dice encontrar el valor sensorial analítico de aceptabilidad, y luego independizarnos del panel de consumidores para el ensayo de vida útil. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo se determina el punto de corte? Bueno, como siempre digo, por ahí la mejor forma de aprenderlo o de entenderlo es viéndolo en un ejemplo. Vamos a ver en este ejemplo un estudio de vida útil de aceite de girasol. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? La primera parte es la de generar, de exprofeso, una serie de muestras con intensidades crecientes del descriptor, en este caso es un defecto sensorial que vamos a estudiar. Es decir, en el caso del aceite de girasol, se sabe que el sabor rancio oxidado es el descriptor crítico. Entonces vamos a estudiar qué sucede en el tiempo con ese descriptor crítico. Para ello, vamos a generar de exprofeso muestras de aceite de girasol con sabor rancio oxidado, ¿sí? El ensayo se va a hacer, a 60 grados y se va a evaluar al día 0, al día 15, al día 30, 45, 60 y 75 días. Lo que vamos a hacer es un panel un panel entrenado va a evaluar la intensidad del defecto presente en las muestras. Obviamente que va a estar entrenado en este descriptor particular y en este producto, ¿sí? En cuantificar el sabor rancio oxidado. Para que los evaluadores se familiarizaran, se trabajó con escalas que se prepararon, como les dije, de exprofeso. Ahí dice de qué forma se preparó una muestra, en un recipiente de hojalata, dejándolo 14 días a 60 grados. Esa era la muestra tomada como el extremo de la escala, y con una dilución al 10% era considerada como la mitad de la escala, ¿sí? Fíjense cómo se les entregaba la muestra a estos panelistas, a estos jueces. Se servían 10 centímetros cúbicos de la muestra de aceite en vasos de vidrio cubiertos con placas de Petri para evitar, o mejor dicho, para que los compuestos volátiles que le dan ese sabor rancio oxidado permanezcan dentro del vaso. La norma AOCS recomienda que el aceite se evalúe o se encuentre a 50 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos componentes estén presentes y sean emanados de la muestra. Para ello se calentó en el microondas y se mantuvieron las muestras en un baño termostatizado a 60 grados hasta la hora de la evaluación. Se utilizó una iluminación roja para enmascarar los cambios de color. Se utilizó agua a 40 grados como agente neutralizante, ya estuvimos viendo el porqué. Y utilizaron una escala no estructurada desde nada de sabor rancio oxidado a mucho sabor rancio oxidado en sus mediciones. Trabajaron mediciones triplicadas, ¿sí? Para también ver si hay variabilidad en la performance de cada uno de los evaluadores en este ensayo. Esas mismas muestras fueron evaluadas por un panel de 60 consumidores. Y en este caso trabajaron 30 mujeres y 30 varones. Evaluaron estas mismas muestras, solo que utilizaron una escala hedónica de aceptabilidad de 9 puntos, desde el me disgusta mucho al me gusta mucho. Ahora, fíjense cómo cambian las condiciones de presentación de las muestras. Como trabajé con consumidores, acá las muestras fueron servidas con papa hervida, ¿sí? Utilizaron un soporte que eran dados de papa de 1 centímetro de lado, hervidos durante 5 o 6 minutos en agua con 0,22% de sal. Fíjense el grado de detalle que tiene el protocolo. Y una vez cocida se agregó en una proporción de 500 gramos de papa a 6 mililitros de aceite, ¿sí? De cada uno de estos tiempos de muestreo, ¿ok? Las papas fueron servidas a temperatura ambiente, codificadas con 3 dígitos, como vimos que hicimos en todos los ensayos sensoriales, y
se utilizó agua mineral a temperatura ambiente como agente neutralizante y se les explicó específicamente a los consumidores que debían prestar atención al sabor del aceite y no al de las papas, ¿sí? Esto no es necesario cuando uno trabaja, obviamente, con un panel entrenado. Lo que nosotros queremos es hacer el cálculo matemático del punto de corte. ¿Y qué es el punto de corte? Utilizamos esta fórmula que dice que vamos a calcular el valor S, que es el valor en el que la aceptabilidad del producto almacenado comienza a disminuir significativamente, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar con la base de datos de los consumidores, vamos a hacer un análisis de varianza, ¿sí? Y vamos a trabajar con los datos que nos dé ese ensayo de varianza. Entonces, vamos a usar, como dice la fórmula, el valor F es la aceptabilidad de la muestra fresca. Nosotros sabemos que utilizaron una escala hedónica de 9 puntos. Bueno, voy a tener cuál es la valoración que le dan en promedio al tiempo cero. Ese es el valor de F. El valor Z está calculado para un 5% de significación, son las coordenadas de una curva normal, ¿sí? Es de 1.645, para ese nivel de significación. El valor CME es el cuadrado promedio del error para el análisis de varianza, y aquí voy a tener dos variables de variación, o dos factores de variación, la muestra y el consumidor. Y por último, N, que es el número de consumidores. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es trabajar, esta va a ser mi base de datos. Yo por un lado voy a tener, como ven en la primera columna, los días de muestreo. ¿Sí? Que como dijimos, mínimo tienen que ser 6. Por un lado voy a tener, para esos días o esos puntos de muestreo, qué valoración de sabor rancio oxidado le dio mi panel de jueces. Y por otro lado, voy a tener en la columna de la derecha qué valoración en esa escala hedónica de 9 puntos le dio en promedio el panel sensorial de consumidores. ¿Sí? Bien. Si yo grafico lo que es la preferencia en el eje de las X, es decir, el promedio de las valoraciones de los consumidores, y en el eje Y, y en el eje X, lo que dice mi panel entrenado en cuanto al sabor rancio oxidado, lo que puedo hacer es calcular, una vez con mi base de datos, el valor de S, que sería el valor mínimo de aceptabilidad antes de que el consumidor deje de aceptar ese producto. Es decir, a partir de cuándo ya no lo acepta más, ¿sí? Si utilizo los valores del promedio cuadrado del error, el valor de F que dijimos que era la aceptabilidad promedio de la muestra fresca, N, el número de consumidores, en este caso fue 51 porque hubo 9 consumidores que fueron eliminados del análisis ya que no prefirieron ni siquiera la muestra fresca. Si pongo todos esos datos en la fórmula, me va a dar que el valor de S es de 5.81. Es lo que dice mi panel. Ese es el máximo valor de aceptabilidad, ¿sí? Si yo ingreso al gráfico con ese valor máximo de aceptabilidad, o mejor dicho, es a partir de cuándo comienza a ser rechazado el producto, en este caso el aceite, puedo bajar y decir que sería una traducción a mi panel analítico de un 3.3 en la intensidad de sabor rancio oxidado, ¿sí? Ese sería el punto de corte. Esto solo lo puedo hacer si cuando yo grafico obtengo una buena correlación, ese R cuadrado en mi gráfica es alto, lo más cercano a 1. Si ese valor de R cuadrado a mí me está dando un 0,5, no podría yo tener una buena correlación entre la aceptabilidad de mi panel sensorial y esa intensidad de rancio oxidado que yo supongo que es la que deja o pone en evidencia la vida útil en un panel de evaluadores entrenados. ¿Se entiende? Solo puedo hacer esta correlación, o mejor dicho, puedo hacer esta interpretación y traducir lo que el consumidor nos está indicando como límite
a punto crítico o a punto de corte, solo lo puedo extrapolar porque tengo un buen coeficiente de correlación. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, lo que yo hago es traducir lo que el panel de consumidores me indica del máximo límite de rechazo, o a partir de cuándo comenzaría a rechazar, a un valor analítico, que deja de ser hedónico, pasa a ser la intensidad de un sabor, ¿sí? Entonces, con esto como dato, ahora sí hago el estudio de vida útil. Esto es un ensayo previo para conocer el punto de corte. Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo de vida útil. Yo genero ahora un ensayo de aceite de girasol, pero a 45 grados, con exposición a la luz. El almacenamiento duró 92 días, y lo que se va a evaluar, ya acá no voy a trabajar más con el panel de consumidores, voy a trabajar con mi panel entrenado, ¿sí? Ya me independizo, porque tengo la correlación hedónica a objetiva, ¿sí? Que ya lo hice en un ensayo previo. Entonces, la medición la va a hacer el panel de jueces, ¿sí? Pero voy a utilizar como dato el punto de corte que tuve en el ensayo anterior. Entonces, fíjense, voy a utilizar, dijimos, 92 días. Ahí tienen los puntos de muestreo, que son los días de almacenamiento, y qué valoración de sabor rancio oxidado encontró mi panel entrenado. Si yo grafico ahora los días de almacenamiento versus la intensidad del sabor oxidado versus el tiempo, lo que puedo hacer es ahora ingresar con mi punto de corte, el calculado previamente. Nosotros dijimos que ese punto de corte era de 3.3. Y ahora ingresamos con este valor de 3.3, puedo leer cuál sería la vida útil estimada sin ahora haberlo evaluado con un panel de consumidores, ¿sí? Sería de 80 días mantenido, ¿sí?, a 45 grados y a la exposición de la luz. ¿Se entendió? Sí. Acá la diferencia es que primero hago un ensayo previo en donde trabajo en encontrar el punto de corte con la correlación que hay entre lo que me indica un panel de consumidores y un panel entrenado. Recién con ese valor de punto de corte me independizo del panel de consumidores y solo trabajo con el panel entrenado para hacer el ensayo, obviamente, del mismo producto, ¿sí? No puedo utilizar ese punto de corte para otro producto. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien, entonces, la conclusión, como les dije, esta clase es a modo introductoria. Lo que queremos que les quede claro es que, si bien dijimos que las exigencias del Código Alimentario Argentino no son específicas con respecto al tema del análisis sensorial, vimos ya durante algunas clases que es importante esta evaluación. Y bueno, pensar en qué sucede si no tenemos en cuenta la calidad sensorial como una componente más. En este caso, obviamente, podemos perder la confianza del consumidor, pero por otro lado, estuvimos también hablando del tema de tratar de trabajar en disminuir la cantidad de desperdicio de alimentos. Y nosotros, como ingenieros en alimentos, tenemos un rol muy importante en que eso suceda, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de acá, tirarles la inquietud de que el análisis sensorial, la vida útil sensorial, o mejor dicho, que la vida útil no solo es microbiológica ni fisicoquímica, que también intervienen las características sensoriales, no organolépticas, no digan más características organolépticas porque es un concepto que ya quedó caduco, ¿sí? Son las características sensoriales, y que ustedes en las manos tienen muchas herramientas para trabajar en el tema. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda al respecto de esto? Por ahora no. ¿No? Bien. Bueno, bien. Nuevas metodologías en la disciplina de análisis sensorial.
nosotros estuvimos viendo, durante las clases que estuvimos tomando, lo que es el análisis sensorial, lo que se llama el análisis sensorial tradicional, o el que está soportado por las normas y demás. Pero el análisis sensorial, y se habrán dado cuenta si han visto la clase de textura, ha ido evolucionando, ¿sí? Vieron cómo el análisis del perfil de flavor o el perfil de textura, luego ya se complejizó y nos fuimos a un QDA en donde podíamos hacer un análisis mucho más general, mucho más rico, ¿sí? Y en realidad la disciplina de análisis sensorial es una disciplina que está en constante búsqueda de alternativas, de nuevos ensayos, en donde a lo mejor poder independizarnos, ¿sí?, de trabajar con un panel que nos lleva un año seleccionar, entrenar y saber que trabaja como un equipo, ¿sí? Entonces, siempre se está en la búsqueda de nuevas metodologías para hacer análisis sensorial. Y estas nuevas metodologías, en realidad, tienen que ver con la evolución del hombre y sobre todo, en el caso del análisis sensorial, en la evolución que tienen las técnicas y las metodologías estadísticas, ¿sí? Yo recién, cuando hablábamos de vida útil, les nombré la técnica o el método de supervivencia o algunos otros, pero lo cierto es que el análisis sensorial, como utiliza las herramientas de estadística, de alguna manera puede evolucionar en función de que esos métodos estadísticos también evolucionan. Y así es que hoy nos encontramos con técnicas o métodos estadísticos que son multifactoriales, en donde se pueden utilizar más de una variable, como son el MDS, que es el escalonamiento multidimensional, el análisis de correspondencia múltiple, análisis factorial múltiple, análisis de procluster generalizado. Imagínense que si yo les decía, o les dije en la anterior clase, en la de análisis de vida útil, que la base de análisis o de estadística que nosotros tenemos como formación de ingenieros es básica como para entender lo que es un ensayo de vida útil acelerado, mucho menos para entender este tipo de análisis o métodos estadísticos. Son más sofisticados porque son análisis o técnicas factoriales. En general, los equipos de análisis sensorial que trabajan haciendo otros ensayos en donde hacen uso de estas metodologías, suelen tener dentro del equipo alguien que es especialista en metodologías estadísticas, o que al menos ha tomado un curso de estadística avanzada, ¿sí? Sobre todo de estadísticas multivariables, ¿sí? Entonces, en realidad, como les decía, el desarrollo de estos nuevos métodos estadísticos hizo que aparecieran nuevas metodologías. Básicamente, estos métodos estadísticos lo que hacen es hacer una disminución de las variables del inicio del ensayo a un número de variables que sean manejables, ¿sí? Quédense con eso, que lo que hacen es eso, lograr ver qué relación hay entre una multiplicidad de variables para reducir su número en un número de variables manejable, ¿sí? Haciendo uso de estas metodologías estadísticas, aparecen nuevas metodologías sensoriales en donde participan consumidores. Ya no necesitamos trabajar con un panel entrenado, seleccionado y entrenado, sino que trabajan consumidores. Un ejemplo es el perfil Flash o Flash Profile, en donde el consumidor va a ser quien genere sus propios atributos, con su vocabulario, y en el número que quieran. Imagínense la variabilidad que hay, ¿no? Si ustedes tienen de repente un número de 50 consumidores, le doy una muestra de chocolate y cada uno puede evaluar los atributos que quiera y nombrarlos como quiera, es impresionante lo que sería la base de datos. Bueno, como les dije, estas metodologías estadísticas lo que van a hacer es disminuir esa variabilidad a un número manejable de variables, haciendo relaciones matemáticas entre ellas. Otra alternativa es el método Kata, que tal vez lo han escuchado hablar.
es el marque todo lo que corresponda. Aquí el consumidor va a recibir una lista de palabras o términos o frases que van a estar relacionados con el producto que van a evaluar. Y lo que tiene que hacer es, dentro de esa lista, marcar lo que le parece. Puede marcar toda la cantidad de palabras o frases que quiera, ¿sí? También se puede evaluar cuánto disgusta o disgusta un producto, ¿sí? Son bastante sencillas, digo, no son complejas para los consumidores, en realidad se sienten con mucha libertad. Otra de estos ensayos o nuevos ensayos es la caracterización sensorial utilizando preguntas abiertas. ¿Esto qué significa? Que el consumidor va a tener la libertad de generar los términos referidos a un producto que va a evaluar. Se le va a pedir qué cosas le gustan y qué cosas le disgustan del producto, ¿sí? Imagínense, vuelvo a repetir, si ustedes tienen un panel de 50, 100 consumidores, la variabilidad de respuestas diferentes que van a tener. Solo si pueden hacer uso de estas herramientas estadísticas es que van a poder reorganizar y encontrar lógicas entre los términos. Otro ensayo que está dentro de las nuevas metodologías es el sorting, o método de clasificación, en donde se le pide a los consumidores que armen grupos con productos de similares características y que los describan, ¿sí? Pero bueno, a ver, de repente a nosotros nos tocó hacer una práctica que eran galletitas diferentes, galletitas de agua pero diferentes. Entonces había que, o el consumidor tiene que, usando su propia lógica, que es propia de cada persona, hacer una selección de cuáles para ellos eran similares, por ahí eran similares en cuanto al color, no lo sé, y armaban un determinado grupo y los describían, o pueden ser que sean similares en grupo en función del sabor, uno no lo sabe, ¿sí? En este caso, también, una vez que tenían esta caracterización, utilizaban estas herramientas más sofisticadas de estadística. El mapeo proyectivo mapping es un ensayo que para los que hacemos análisis sensorial o somos muy estructurados, me hago cargo en este caso, yo soy muy estructurada, es como difícil, ¿sí? Porque el consumidor lo que va a hacer es recibir un mapa, claramente, es un espacio de una hoja, en realidad se usa una hoja A3, es un espacio de 2 dimensiones, y va a tener que ubicar en esa hoja, con puntos, las diferentes muestras que se le den, de acuerdo a cómo crea que son, en sus similitudes y sus diferencias. Las muestras que para el consumidor sean similares, las características que él considere, van a estar más cerca, y las muestras que sean más diferentes, van a estar más alejadas. Es difícil hacer este tipo de ensayos cuando uno es estructurado. Uno piensa, bueno, pero pará, si voy a hacer un mapa, ¿dónde está el eje? ¿Qué es el cero? ¿Sí? ¿Cómo ubico los puntos? ¿Sí? Pero bueno, se supone que acá el consumidor trabaja con muchísimas más libertades, ¿sí? En elegir, bueno, según su criterio, cuáles son similares y cuáles son diferentes, y puede decir por qué los ubicó separados y por qué los ubicó más cercanos. Y luego, cuando ese mapa esté terminado, luego de evaluar, vamos a tener una hoja A3 en donde va a tener tantos puntos como muestras se evaluó. Bueno, luego en función de la medición de los ejes, eje X y eje Y, se va a llevar a una base de datos. Y como dije, en función de estas técnicas o estas metodologías de estadística, vamos a poder ver cuán diferentes son o cuán similares son las muestras y el motivo de esa similitud o diferencia. Y otra es el posicionamiento sensorial polarizado, que es muy semejante al mapping, nada más que va a poner polos de referencia, es decir, de alguna manera ayuda a los consumidores a hacer la ubicación de las muestras porque pone alguna referencia en el mismo, ¿sí? Básicamente estas nuevas metodologías lo que tienen
es que nos independizamos de un panel de evaluadores seleccionados y entrenados, con lo que vimos que eso conlleva, ¿sí? Son más rápidas, son más flexibles, hay que ver la interpretación, muchas veces la interpretación del vocabulario puede ser complicada, lleva tiempo, los consumidores suelen mezclar criterios hedónicos con valoraciones, es decir, la interpretación suele ser compleja, busca entender la verdadera percepción del consumidor y no requiere consenso del panel, sino lo que busca es diversidad de respuestas, porque supuestamente luego el análisis estadístico multivariable que use la va a disminuir esa cantidad de diversidad de respuestas a un número manejable de consideraciones de esas muestras. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Bien, estas son nuevas herramientas, son válidas, son confiables, son más sencillas y rápidas, en algunos casos hasta son más económicas, pero no tenemos que olvidarnos que no sustituyen a los métodos clásicos, como es el QDA, sino que son un complemento, porque son más rápidas y flexibles. Si uno realmente quiere saber cuán buena y representativa es uno de estos ensayos, lo que tiene que hacer es una correlación con un método clásico, como es un QDA. De esos hay millones de estudios y de trabajos de investigación en donde lo que están haciendo es contrastando estas nuevas metodologías con los ensayos clásicos para ver si pueden ser utilizados en lugar de, ¿sí? Como dijimos, independizarse de la selección y del entrenamiento de un panel y solamente trabajar con consumidores, vimos que tiene muchas ventajas. Pero bueno, hay todo modelos matemáticos a seguir, que hay que probar, que hay que conocer, ¿sí? Como les dije, a veces no es solamente poner los datos y cargar y hacer correr un programa, es entender qué es lo que hace el programa para saber si los resultados que nos dan son confiables o no confiables o son descabellados, ¿sí? Entonces hay que conocer un poquito más de las metodologías. Esto es para que sepan que las nuevas metodologías están, las nuevas metodologías existen, que en el análisis sensorial se está en continua búsqueda de nuevas metodologías, siempre apoyada de las herramientas estadísticas que las puedan sostener, ¿sí? Hasta aquí termina entonces la parte teórica que vimos hoy, que es la parte de análisis de vida útil sensorial, y las nuevas metodologías, o lo nuevo que se viene, o lo nuevo que se está trabajando en análisis sensorial. ¿Por qué se los damos? Porque si de repente les interesa el tema, si de repente el día de mañana trabajan en el tema o quieren ahondar, pueden buscar capacitaciones específicas al respecto. Sí sepan que tenemos una base estadística magra, no dije mala, dije magra, que hay que complementarla, ¿sí? Sobre todo con lo que son los análisis multivariados. Cuando hay más de una variable, ahí empezamos a hacer agua. Llegamos hasta el promedio, la ANOVA, pero cuando ya hay muchas variables en el medio, se nos empieza a complicar la existencia. Al menos con la formación que tenemos hasta el momento de estadística, ¿sí? Pero bueno, nadie dice que, no sé, tengamos un eximio estadístico futuro acá en clase, qué sé yo. Capaz que nos pueda dar una mano a futuro a nosotras, ¿sí? Que tratamos de aprender, pero llegado el momento se nos empiezan a cruzar las neuronas. ¿Alguna duda al respecto? No. Ana, ¿querías aportar algo? No, solamente escuchando lo que estabas diciendo, creo que tiene que ver un poco con la facilidad también que tenemos ahora, porque hay mucho software dando vuelta, y es verdad que tenemos una base limitada, pero también es verdad que es cuestión de investigar. Cuando yo hice mi trabajo final, hice un modelizado de isotermas de sorción, que la verdad no tenía ni idea de qué se trataba. y bueno, investigando, usé un Excel, encontré información en internet, puse la fórmula, modelicé, hice la regresión, una
digamos, tuvo buena correlación, otra no, y digamos, de a poquito es como que lo pude hacer. Me parece que ahora, esto que yo les dije recién, el X del stack tiene para hacerlo, pero bueno, antes no pasaba eso, y es como que uno aprendía de otra manera porque no le quedaba otra. Pero Aprendía está de la bueno. necesidad. Exacto, no, a lo que voy es que la estadística es, al menos a mí me resulta interesante y no queda otra que prueba y error. Es así, no hay ningún, digamos, es imposible saber todo. Y con todo este tema de metodologías tan diversas también, es probar, probar. El tema es tener una base como para interpretar. Eso es lo importante, interpretar lo que nos está dando, el resultado que estamos obteniendo. Después, Sí, con qué software lo hago, si uso uno que me dé un número parecido, pero me sirve, no importa. No, y también entender que uno no tiene que ser el artífice de todo, y que a lo mejor uno tiene que ir con una base de datos a pedirle ayuda a un especialista en. Porque, sí, lo que pasa es que cuando uno pide ayuda a un especialista también tiene que saber del tema. Exacto. Porque el especialista te puede dar los resultados, pero vos tenés que saber interpretarlo. Entonces, como el huevo y la gallina también. No, en esto que quiero decir, en trabajar o pensar en equipos multidisciplinares, que trabajen en conjunto. No creer que los estadísticos o lo que saben de matemáticas son eminencias y que uno no tiene ni idea, ni tampoco creer que ellos, o que ellos crean que nosotros no tenemos ni idea de lo que están haciendo, sino que uno los puede seguir, ¿sí? Creo que es esa, el tema está en que nosotros no podemos como ingenieros ser especialistas en todo, pero sí tener una mínima idea para saber buscar en dónde está la solución, cómo sería esa solución y saber interpretar los resultados de esa solución. Nadie dice que lo vayan a hacer ustedes, ¿sí? Pero sí tener una noción general de por dónde va la cosa, ¿no? Esto que les decimos, tal vez uno no sepa mucho de cómo es electrónicamente un equipo, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si nos da algo que es descabellado, y mínimamente tenemos que saberlo observar, para que por lo menos nos llame la atención. Después buscaremos el motivo, pero que nos llame la atención, ¿sí? Esa es la idea. No sé si alguno quiere hacer algún aporte más. Si no, con esto estamos terminando lo que es el contenido de toda la asignatura, ¿sí? Y nos queda un rato de tiempo, como habíamos puesto en el calendario, para dudas y consultas que necesiten hacer al respecto de la evaluación. Estamos hablando de dudas, consultas conceptuales, ¿no? Que tengan al respecto de la evaluación sincrónica del próximo viernes. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Una duda. Para la actividad sincrónica, el desarrollo de quesos untables, dentro del artículo dice que son sustancias viscoplásticas. ¿Esto estaría dentro de lo que serían los fluidos pseudoplásticos? Perdón, hago una salvedad. Sí. Dudas para la evaluación sincrónica. Me estás preguntando de la evaluación asincrónica. Bueno, sí. Okay. No, para ponerme en tema, perdón. Sí. Ok, sí. Dale. Claro que en el artículo dice que los quesos son sustancias viscoplásticas. Esto estaría dentro de lo que explicaron en rheología entre fluidos pseudoplásticos, ¿no? No. No, ok. No son pseudoplásticos. Recién vas a poder saber si son pseudoplásticos cuando vos hagas el análisis rheológico. Lo que dice es que son viscoelásticos. Sí, dicen que son sustancias viscoplásticas. Puede ser un error, digamos, puede llamarse viscoplástico o viscoelástica. Tiene que ver con que tienen una parte de composición líquida y una parte de composición sólida. Siempre hablando de queso blanco del artículo, ¿no? Claro, me pareció porque como lo habían explicado viscoelástico y no viscoplástico, entonces pensé que estaba dentro de lo que son fluidos pseudoplásticos, pensé que por ahí una era cosa es pseudoplástico y otra cosa es viscoelástico, o para lo que en el artículo lo llaman viscoplástico. Ok, o sea, viscoplástico
Sería viscoelástico. Viscoelástico. O sea, Perfecto. que dentro de su composición tiene parte de contenido Sí. líquido y parte de contenido sólido. Buenísimo, gracias. Tiene que ver por ahí, yo no me acuerdo ni siquiera de dónde era el origen del artículo, pero a lo mejor puede ser un tema de traducción o de interpretación, pero tiene que ver con eso, con que el producto en sí tiene una proporción de líquido y una proporción de sólido en su composición. Sí, es de la Universidad de San Luis, es de Argentina. ¿Alguna De otra la duda? universidad. Sí, de la Universidad de San Luis, sí. Ah, de San Luis. También depende mucho de la bibliografía que hayan utilizado. Claro, puede tal cual. utilizarse como un sinónimo, ¿sí? Pero Sí. no es pseudoplástico, eso es seguro. Está Eso, bueno que si es pregunten, pseudoplástico, digamos. solamente te lo va a decir el ensayo reológico que hagas. Está bueno que pregunten y bueno, por eso siempre les insistimos con los foros, porque capaz que estos detallecitos, por no preguntar, por ahí hacen que ustedes se embalen con una respuesta que no era la correcta, ¿no? Ok. No sé si hay alguno que tenga alguna otra duda. Si no, obviamente saben que siempre está la posibilidad del uso de los foros de consulta, ¿sí? Sea de la clase que sea, o bueno, en particular habíamos puesto un foro de consulta para esta actividad, así que también lo podrían utilizar. Yo quería preguntar si habían podido ver el material. ¿Cuál? ¿El de textura y ese material? El de textura y de color, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, no hice la actividad, pero pude verla. No, pero llegaron a ver el material, eso es lo que quería Sí, saber. el viernes. Bien. Perfecto. Bien, no sé. Si no tienen alguna otra duda. Yo no. Cualquier cosa en la semana igual seguro use el foro porque como que no estudié tanto como para hacer consultas, no quiero preguntar cosas que capaz que yo misma me puedo sacar la duda leyendo un poco más. Ok. Perfecto, Bueno, muy bien. tengan en cuenta esto, con respecto al tema, por ahí no lo dijimos en un inicio. Nosotros tenemos abiertos los foros de consulta, pero entiendan que somos tan humanas como ustedes, ¿sí? Sí, obvio. Y vamos a responder en un horario que sea un horario normal de trabajo, ¿se entiende? Si ustedes Sí, nos sí. hacen una consulta, porque están estudiando y lo entiendo, no sé, y porque pueden hacerlo a las 11 de la noche, no esperen que yo esté online o Analía esté online o Eugenia esté online para responderles, ¿se entiende? Posiblemente nos lleve responderles el otro día, ¿sí? Digo esto... Sí, por eso también no traten de que no les quede para último momento todo. Sí, sí. ¿Está? Sí, así que perfecto. bueno, no sé, si alguien no tiene alguna otra duda, los dejamos acá, y de última les quedan 40 minutos para poder trabajar con la actividad o con lo que ustedes deseen, ¿sí? Sí, sí. Está. Bueno, por mi parte no, gracias. Bueno, Lara, perfecto. Entonces nos Gracias a estaríamos ustedes. encontrando el próximo viernes, que es 12, en forma sincrónica para hacer la actividad de evaluación a las 19 horas. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Hay que tener la cámara prendida durante toda la evaluación? Sí. Ok. Sí. Es Sí, porque es también una forma de nosotros saber que ustedes son ustedes y que están trabajando allí. Y también tiene que ser en hoja papel, firmada la hoja, como la actividad sincrónica. Va ¿no? a simular la condición de examen. O sea, para que tengan una idea, ya hemos establecido que las mesas de diciembre son presenciales. Así que la evaluación es formal, es escrita y es a mano. En algunos casos tomamos oral. En algunos casos. ¿Está? Bueno, entonces si no hay ninguna duda ni nada más que aclarar, nos estamos viendo el viernes que viene y a través de los medios de comunicación por si tienen alguna duda o consulta. ¿Sí? Dale, buen fin de semana. Igualmente. Gracias.
Hasta el viernes. Genial, Chao. gracias. Buen fin Nos de vemos. semana. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos.